Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Hosteltour Televisión. El turismo, como la economía en general y por tanto muchos otros sectores productivos, necesita caminar hacia un modelo más sostenible desde todos los puntos de vista. Su escasa visibilidad en estos últimos 2 años podría haber dado lugar a que los objetivos pendientes en esta materia quedaran aparcados, pero en Baleares, lejos de ello, las instituciones y el sector empresarial se han concentrado en aprovechar el parón para avanzar en este aspecto. La nueva ley turística, que el Gobierno balear ha estado trabajando junto a los representantes de los diferentes actores turísticos, trata de responder a esa necesidad. En numerosos aspectos se ha llegado ya a un consenso, mientras que en otros están pendientes de encontrar un camino satisfactorio para todos. De lo que no cabe duda es de que empresas, trabajadores, residentes y también los turistas quieren un futuro lo mejor posible para las islas, para una comunidad líder, referencia mundial en esta industria y que debe seguir siéndolo, de eso no cabe ninguna duda. Es la piedra filosofal sobre la que fundamentar el turismo del futuro y el futuro del turismo. Pues de ese turismo del futuro, de ese futuro del turismo vamos a hablar a continuación y lo vamos a hacer acompañados de Iago Negruela, que es nuestro conseller de turismo del Gobierno del Illes Balears. Buenas noches, Iago. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este tercer programa de la nueva temporada de Hosteltour Televisión. También nos acompaña María Frontera, ella es la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca. María, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias también por estrenarte en nuestro plató. No habíamos tenido todavía la oportunidad de tenerte con nosotros. Gracias por estar hoy aquí. Un placer. Sí había estado ya en ocasiones anteriores Toni Riera, que es el gerente de la Fundación Impulsa. Toni, buenas noches. Buenas noches. Gracias también por acompañarnos. Y Carlos Fuster, otro veterano también de estas pantallas. Él es el director de gestión de producto, de calidad y contratación para Baleares de Shaun Island Risen. Carlos, buenas noches, ¿lo he dicho bien? Buenas noches, perfectamente. Muy bien, me alegro. Gracias a los 4 por estar hoy aquí con nosotros para debatir en torno a esa nueva ley turística y las particularidades que presenta para las islas. Lo vamos a hacer a continuación. Iniciamos con este pequeño vídeo introductorio. Baleares es la comunidad española en la que el turismo tiene mayor peso en la economía. En el último año prepandemia, 2019 generó el 41% del Producto Interior Bruto, según datos de Exceltour. A pesar del duro golpe sufrido por el sector con la COVID, en 2021 ya ha llegado a recuperar buena parte de su importancia y produjo el 28%. Aún queda mucho por recuperar, pero este paréntesis forzado por el virus puede ser el mejor momento para trabajar en la creación de un nuevo modelo turístico. Un modelo que, evitando perder los beneficios que el turismo lleva décadas aportando a las islas, permita mejorar la convivencia con el residente y las condiciones de los trabajadores. Y es que Baleares figura entre las regiones más competitivas en materia turística según un índice elaborado por la Fundación Impulsa. En él ocupa el 6º lugar de un total de 315 regiones de 42 países, lo que no quita que se perciban varias debilidades en las que mejorar. El Gobierno balear ha impulsado una nueva ley turística para avanzar en la optimización de este modelo en todos los frentes. En su creación y mejora ha trabajado y seguirá trabajando junto al empresariado y los sindicatos. Circularidad, cohesión social o simplificación administrativa figuran entre los aspectos en los que se ha logrado un mayor consenso. Sin embargo, otros, como la moratoria de plazas, se mantienen entre los que aún generan diferencias. ¿Cuáles son las claves para que este cambio de modelo repercuta positivamente en empresas, trabajadores y residentes? ¿Qué indicadores hay que tener en cuenta para que las islas no pierdan su liderazgo en esa materia?
Pues de todo eso vamos a hablar esta noche aquí, como decía en la introducción, si me permitís. Hace 3 semanas, cuando empezamos este programa, yo hacía una introducción hablando de que habíamos vuelto a las pantallas. Bueno, no es que hubiéramos vuelto, sino que este programa empezó hace 21 años, en 21 años y decenas de programas. En algunos de ellos habíamos ya hablado de cambios de modelo turístico, cómo tenía que cambiar. Yo creo que en alguno, Tony, habías participado, y de esto hace muchos años. Era más que evidente que hacía falta poner en marcha algunos mecanismos. Ahora hay una ley. La primera pregunta que me gustaría haceros, consejero, en este caso, es ¿por qué era necesaria esta ley? Bueno, yo creo que es una ley que lo que busca es mejorar nuestro modelo. Yo creo que el modelo turístico Baleares es muy bueno, por tanto, no es que tengamos que cambiarlo, pero yo creo que sí que tenemos que introducir mejoras, ¿no? Y yo creo que las mejoras que planteamos, tenemos una oportunidad de acelerar la Agenda 2030, yo creo que una agenda marcada y consensuada, sobre todo para introducir elementos medioambientales, elementos en materia de economía circular, y luego elementos sociales. Y por tanto, conjuntamente y con los fondos europeos, que también nos suponen una oportunidad, a elaborar unas medidas, yo creo, pioneras e importantes, y también saliendo de una situación como la que nos encontrábamos de la COVID, yo creo que es el momento de Baleares posicionarse también como un destino circular, y yo creo que todos los elementos que incorporar hará que nuestra economía también mejore. No solo es una normativa turística, sino que tiene una clara connotación económica para mejorar nuestro modelo y para impulsar una diversificación hacia otros sectores que yo creo que ya están haciendo un trabajo importante hoy en día en materia de tratamiento de aguas, en materia de ahorro energético y muchas de las medidas que el sector ya había comenzado a impulsar. Por tanto, creo que es hacer una transición hacia un modelo que yo creo que por el que todos siempre hemos apostado, y lo que hacemos ahora es poner medidas concretas para poder hacerlo. Tony, con tu perspectiva aquí siempre tan analítica, que resumes muy bien con datos, ¿por qué era necesaria esta ley? Bueno, fundamentalmente, durante estos más de 20 años que tú comentabas al principio, bueno, pues lógicamente han cambiado muchísimas cosas, entre ellas el concepto de competitividad. Habitualmente el sector utilizaba siempre un concepto de competitividad muy basado en el precio, muy basado en una localización excelente y muy basado también en una cantidad y calidad del número de plazas. Eso nos hacía diferentes al resto de destinos, pero sin duda, bueno, pues ese concepto de competitividad incorpora de una forma muy poliédrica otras cuestiones, como por ejemplo la sostenibilidad, tanto ambiental como social, pero también la tecnología y por supuesto también la gestión de esos espacios urbanos y núcleos turísticos. Y ahí es donde precisamente se observaban ciertos desequilibrios, disparidades que era necesario corregir. Y lógicamente, bueno, pues yo creo que la ley viene de alguna forma también a responder a esa necesidad de equilibrar los distintos pilares de competitividad y muy particularmente aquellos relacionados con la gestión de esos núcleos turísticos, donde sin duda las cuestiones de sostenibilidad social y ambiental son claves. La pregunta relevante era cómo se puede conseguir esa transición, esa anhelada equilibrio entre los distintos pilares. Y entonces ahí hay muchas vías de progreso y sin duda alguna, bueno, la circularidad entendemos que es la que mejor se adapta al escenario balear y por lo tanto desde la Fundación apostamos claramente por esa vía de progreso. Cuando hacíamos bromas al principio de la mesa, no es que estemos en dos bandos, ha sido casualidad, pero tenemos a este lado a la parte, digamos, empresarial y Carlos, en tu caso yo más te preguntaría no como parte empresarial, sino en nombre del turista. Entonces, a vosotros os pregunto, María, a ti primero, desde vuestra perspectiva, desde la perspectiva empresarial, hotelera más concretamente, pero si quieres ampliar un poco el foco también, ¿por qué era necesaria una nueva ley turística? Bueno, desde luego lo que era necesario era seguir mejorando este modelo turístico que teníamos. Yo, desde luego, como presidenta, cuando llegué en 2018, recuerdo perfectamente, ya una de las directrices principales fue crecer más en valor que en volumen. Yo creo que todos teníamos que tener en mente este concepto a la hora de tener iniciativas en el sector del alojamiento. El tema de la competitividad es muy importante, Tony lo decía, hace muchos años pues partíamos de unos criterios, en aquellos momentos pensábamos que adecuados, y luego todo esto ha ido transitando y mejorando. La ley, bueno, ¿qué era el momento adecuado? ¿No era el momento adecuado? ¿Qué era necesario tener un marco legal? Bueno, esto es un tema que ahora no vamos a discutir porque ahora la tenemos encima de la mesa, estamos trabajando con el gobierno para llegar a consensos, para matizar algunos puntos, y yo creo que
es necesario recalcar que todas estas iniciativas, que además el consejero lo ha dicho muy bien, que la iniciativa privada ya había incorporado, por lo menos no todas las empresas, pero muchas de ellas ya estaban empezando a caminar en temas de circularidad, que es algo ya, una pata muy especial, implica muchísimos temas y además nos hace falta mucho aprendizaje y conocimiento. O sea, todavía no tenemos esa base, la estamos trabajando en estos momentos, pero sí que esta normativa recoge tanto las iniciativas circulares como iniciativas sociales u otras que ya estaban poniendo en marcha algunos de los establecimientos. Y sobre todo la Fundación Impulsa pues demostró con datos que había una parte muy importante del sector hotelero que llevaba un camino recorrido de un 48%. Yo creo que esto es importante recalcarlo y, por tanto, era el momento porque había mucha alineación, te diría, entre sector privado y sector público y, como hemos mencionado antes, si además podemos aprovechar los fondos europeos de forma productiva y eficiente, podemos conseguirlo. Son muchos deberes y es muy ambicioso, pero por lo menos esa vía de progreso no podemos estar más de acuerdo, que es la que tenemos que seguir para conseguir esa gran evolución del modelo turístico. Carlos tiene la responsabilidad, como te decía antes, de hablar en nombre de los turistas. Con toda tu experiencia y toda la trayectoria que llevas, que vosotros también entendíais, cuando digo vosotros me refiero como representantes de esos turistas, también entendíais como necesaria esa vuelta de tuerca a nivel legislativo para evolucionar el producto que estábamos ofreciendo. Bueno, por supuesto, creemos que es muy acertado el llevar un camino de sostenibilidad, de circulación. Lo que pasa es que hay que tenerlo en cuenta que esto no solo lo hacemos aquí en Mallorca, lo estamos haciendo la sociedad entera, en todos los países del mundo. El tema del medio ambiente en Europa hace años que es un tema primordial. De hecho, si estamos pensando en nuestros clientes, son los primeros que reciclan. Estamos hablando de países del norte de Europa, como pueden ser Suecia, Dinamarca, Luxemburgo, Alemania, Austria, siempre están a la cabecera de estas tendencias. Para poner un dato, donde se va más en bicicleta son los países del norte, donde hay peor clima que en España. Un dato que a mí me ha llamado mucho la atención es que, por ejemplo, en Alemania hay 3 veces más placas solares que en España, cuando tienen la mitad de horas solares que hay en España. Entonces, todo esto son caminos que nos ha indicado la sociedad misma, que el gobierno junto con la patronal o con los empresarios estén haciendo estas medidas me parecen fantásticas, pero es que ya se están llevando a cabo durante muchísimos años y nos estamos habituando a que sea una cosa normal por parte de la sociedad. Pues teniendo claro un poco el diagnóstico en el que más o menos hay ese consenso, más allá, ¿no?, de algunas cuestiones, ¿a qué responde, o sea, a cuáles de esas necesidades responde esta ley y a través de qué mecanismos en concreto? No te voy a pedir, conseller, que las desgloses todas, pero sí las más importantes y las que más afectan a la industria directamente. Bueno, creo que a la industria, por supuesto, le afecta toda la normativa, pero yo creo que el hecho de plantear, hacer un plan de circularidad a las empresas, y aquí la Fundación Impulsa nos ha ayudado mucho en la definición de los KPIs y los indicadores que tenemos que utilizar. Yo creo que en eso a nivel España seremos punteros, porque para un sector como el turístico seremos la primera comunidad en planificar. Yo creo que evaluarse cómo tienes tus empresas para poder luego adoptar las mejores medidas en los próximos años y hacer esa transición en materia de economía circular. Yo creo que es un elemento clave y es un elemento además que ha tenido buena acogida no solo aquí, sino en nuestros principales destinos. Cuando hemos ido a Bruselas, hombre, toda la parte de circularidad, yo creo que ahí vamos por delante incluso de algunos destinos o incluso de otros países que han empezado con medidas de sostenibilidad muy fuertes, pero la circularidad, yo creo que Tony lo explica mucho mejor que yo, intenta dar un paso más allá. Entonces yo creo que en eso nuestro empresariado estaba comprometido y creo que hemos apostado conjuntamente por hacerlo. Introducir medidas sociales, en esto sí que es cierto que seremos la primera región de Europa que introduce obligaciones como las camas elevables para reducir la siniestralidad y algo en lo que
La Comisión Europea ya ha puesto el acento en positivo y probablemente se incorpore en breve como una de las recomendaciones en materia turística para el conjunto de Europa. Por tanto, yo creo que aquí estamos marcando un poco el posicionamiento como destino, que yo creo que en eso la Federación también ya lo había visto hace tiempo, que era un posicionamiento que tenemos que ocupar porque nuestros principales países emisores lo están haciendo y será algo que vayan a valorar a la hora de tomar su decisión de viajar. Por tanto, yo creo que aquí es donde yo creo que hemos puesto el acento más importante, sobre todo en circularidad, en materia social, y luego hechos que yo creo que teníamos una clasificación hotelera obsoleta, la patronal lo había señalado en muchas ocasiones, se ha adecuado, se ha modernizado y nos debe permitir darles, yo creo que poner en valor todo el trabajo que hacen y no ser con determinados elementos poner tantas cargas en los hoteles a la hora de clasificar un hotel. Se da más valor ahora a la parte casi medioambiental, en la parte de clasificación, eliminando elementos como los que hemos retirado, y yo creo que eso en su conjunto hace una norma que sea equilibrada. Ahora te doy la respuesta, pero como indicabas, Yago, Toni, vosotros tenéis esos KPIs, esos indicadores. Si tuvieras, más allá de continuar un poco con la respuesta de la pregunta que estaba haciendo, a qué responde, a qué da respuesta esta ley, si nos pudieras indicar, ampliar un poco esos indicadores de KPIs en cuanto al cumplimiento que ya se está ejecutando y previsiones en los próximos años. Sí, pues mira, si me permites, yo creo que en torno a la ley hay un detalle, una decisión y una ambición que es preciso puntualizar y que están implícitas. El detalle tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que, y Carlos apuntaba un poco a ello, cuando decía, bueno, en el fondo el consumidor, el turista, ya está demandando esto. Y yo decía antes, bueno, la competitividad también lo está demandando, pero el detalle está precisamente en vincular la circularidad y la sostenibilidad al core del negocio. Porque es verdad, y lo decía María, que hay compañías que estaban haciendo buenas prácticas circulares, pero muchas de ellas respondían a cuestiones de responsabilidad social corporativa, respondían a cuestiones de diferenciación, pero tal vez no estaban directamente vinculadas con el core del negocio. Y este es el detalle que la ley de alguna forma recoge. La segunda es la decisión, y es que sitúa al sector hotelero como laboratorio de circularidad y como tractor de circularidad. Hay una apuesta decidida por la circularidad y sitúa a este sector como la lanzadera de esa circularidad. Por supuesto no puede hacerlo en solitario, pero esa decisión yo creo que también es relevante. Y la ambición tiene que ver precisamente con construir un modelo turístico, lo decía ayer precisamente la presidenta del gobierno, introducía el sustantivo equilibrado. Bueno, pues yo creo que equilibrar la cuestión económica, social y ambiental es relevante, y yo creo que esta es la ambición que hay detrás de la ley. ¿Cómo se consigue todo esto? Bueno, pues lógicamente acompañando a esos laboratorios, a esos tractores de circularidad, que son los hoteles, en el progreso circular, y para eso se requieren de marcos estratégicos que definan cómo aplica la circularidad a un hotel. Esto no estaba respondido internacionalmente, se sabe cómo aplica la circularidad al sector automóvil o cómo aplica al sector químico, pero no se sabía cómo aplicaba al sector hotelero. Hoy lo sabemos, gracias a la colaboración de los 14 patronos que hay en la Fundación Impulsa, que son cadenas hoteleras importantes, y al mismo tiempo bueno, pues la posibilidad de medir ese progreso a través de una herramienta de autodiagnóstico que fundamentalmente, y respondiendo a tu pregunta, incorpora cuestiones de agua, cuestiones de materiales y muy particularmente de residuos, cuestiones de alimentación y muy particularmente de tratamiento de excedentes alimentarios, y al mismo tiempo también, como no, cuestiones vinculadas a energía y vinculadas también a la gestión de ese entorno que es del territorio y el mar. Y ahí encontraríamos muchos KPIs, como por ejemplo cuál es el nivel de autoabastecimiento energético o el nivel de abastecimiento hídrico, o por ejemplo del número de residuos que una compañía genera y que les da un tratamiento adecuado. Podríamos, insisto, también ahí en términos de KPIs, cómo la circularidad está realmente vinculada a la estrategia de negocio y por lo tanto qué inversión y qué innovación se hace la compañía en materia de circularidad. María, te lo han puesto más o menos, no sé si decirte fácil, pero te lo han puesto votando. Al final esa responsabilidad, mucha recae sobre vosotros. Luego te voy a hacer una pregunta en concreto de cómo corresponden otros ámbitos que también se deberían ver obligados a desarrollar esa... Ponemos el foco en sostenibilidad, pero bueno, como una parte del todo. Pero en respuesta a lo que estaba diciendo Toni, bueno, ¿cómo sentís vosotros de obligados y satisfechos con la parte que ya estáis cumpliendo? Bueno, yo creo que nos vemos acompañados. Yo creo que esto es lo principal, porque como estaba diciendo, ahora hay un manual de procedimientos, hay una herramienta de autodiagnóstico y por tanto, por lo menos,
construiremos una misma base para todo el sector hotelero, porque cada uno estaba trabajando de forma individual y yo creo que para intentar ver cómo y monitorizar, medir los avances, sobre todo, de todo el sector hotelero, tenemos que trabajar de la misma manera, el mismo modus operandi. Por tanto, aquí, como estaba diciendo antes, es necesario también ese aprendizaje y ese conocimiento que tenemos que compartir todos. Los que lo han iniciado, que ya han compartido esta información con la Fundación Impulsa, y todos los que tenemos que seguir este recorrido, que no es fácil, porque sobre todo ya empieza la implementación de esta norma en el 2023 y a día de hoy pues están acabando de tramitar en el arco parlamentario la ley y todavía tenemos que calendarizar esa formación. Yo creo que es importante también tenerlo en cuenta, pero es nuestro objetivo, es muy ambicioso, pero realmente nosotros estamos en ello. Los KPIs están muy bien porque nos miden poco a poco y yo creo que es importante también valorarlo y sobre todo que internamente llevamos unos años ya analizando todos estos caminos. Lo que pasa que era muy difícil porque cuando tú hablas de circularidad es un poco, no sé, etéreo. La gente no lo... Y algunas iniciativas incluso que había en el sector hotelero desde 2015, 2018... no las denominaban todos de la misma manera y por tanto no se percibía que hubiera una alineación en este sentido. Ahora, si ordenara de alguna manera ese departamento de responsabilidad social corporativa, pues no, ahora va subiendo y prácticamente se lleva a la estrategia de cada una de las empresas. Entonces se sienta el comité ejecutivo y ahí hay una persona con la denominación que quieran llamarla que se dedicará a ir valorando toda esta parte. Yo creo que ahí está lo importante, en que en todos los estamentos de cada una de las empresas se tenga en cuenta. No es fácil. El tema de los residuos, por poner un ejemplo, pues hay que pensar que el sector hotelero está vinculado con terceros. Por ejemplo, los municipios son los que recogen estos residuos orgánicos. Si ellos no nos aportan la información del pesaje de los residuos, se hará difícil que nosotros podamos medir cómo vamos reduciendo estos residuos o cómo vamos mejorando su gestión. Entonces, también la normativa que algunos de los municipios no estaban cumpliendo, pues ahora, pues deprisa y corriendo, se están poniendo las pilas. Por tanto, creo que es bueno para todos esa cohesión y que todo el mundo no vaya capilarizando para abajo. Carlos, decía Toni, el peso y la responsabilidad tractora por parte de la industria hotelera, pero qué decir de los touroperadores, que también juegan una parte muy importante. Sí, no, de hecho nosotros estamos totalmente concienciados, como no podía ser de otra manera, debido a todo el tema del medio ambiente, y nosotros también somos señalados como uno de los contaminadores más grandes que hay. Por lo tanto, por ese motivo nosotros estamos tomando todas las medidas que tenemos que tomar para poder evitarlo y concienciar al cliente que no es lo que se dice que somos los más contaminantes, sino somos de los que menos, porque hay estudios... Hablar de la industria aérea en concreto. De la industria aérea, por supuesto. Entonces hay estudios que se han comprobado en que la industria aérea no contamina tanto, y de hecho hay otras industrias como pueden ser la de barcos, como por ejemplo coches, que son mucho más contaminantes que la aérea. Aparte de eso estamos tratando... La aérea turística. La aérea turística, porque la aérea logística, por ejemplo, que muchas veces no se tiene en cuenta, es una de las grandes contaminantes. El trabajo es no solo estamos hablando del trabajo de aquí, de patronal o del gobierno, sino estamos hablando de un trabajo que es de toda la sociedad. Es decir, tenemos el deber de dejarles a nuestras generaciones que vienen un planeta limpio, un planeta verde, un planeta sostenible. Y para eso tenemos que trabajar todos en conjunto. Pero no es un trabajo de que tenemos que hacer ahora y ahora ponernos a trabajar en ello. Lo estamos haciendo hace años. Lo que pasa es que ahora, a raíz de la pandemia, hemos sido un poco más conscientes de la importancia y de la mano del hombre que hace sobre la naturaleza. Cuando nos hemos tenido que quedar en nuestras casas y de repente hemos visto que han aparecido animales en las ciudades que nunca habíamos visto, que no nos podíamos imaginar nunca. Delfines en la bahía. Exactamente, es decir, entonces simplemente tenemos que concienciarnos y poner todas este trabajo encima de la mesa. Nuestros clientes cuando vienen al destino ya lo esperan que lo hagamos. Es una cosa que lo dan por hecho. Para ello vienen aquí,
para ello pagan sus impuestos, para ello pagan también un impuesto turístico sostenible, entonces ellos esperan que con ese dinero nosotros gestionemos las cosas. Ahora, el cómo las hagamos, a ellos no les preocupa tanto, se sobresupone que lo vamos a hacer. Bien. Que lo vamos a hacer bien. Exactamente. Como sabéis, en este programa tenemos unas píldoras de datos que a veces complementan la conversación y a veces nos dan un poquito de foco sobre cómo está yendo la temporada. En este caso vamos a escuchar a Javier Soriano, que es el CEO de Conetix, en la primera píldora del programa de hoy. Hola, ¿qué tal? Hoy profundizaremos en una serie de indicadores de cara al verano 2022. Inicialmente, un punto que ya comentamos, vemos cómo se mantienen indicadores muy similares a 2019 en cuanto a la previsión de ocupación. Cogiendo como base el mes de mayo, de cara a los meses de verano, detectamos oscilaciones en ocupaciones entre el -2 y +4% positivo, referente a la misma situación que teníamos en mayo de 2019. Mercados internacionales. Aún se ajusta más esta previsión, ya que únicamente oscila entre el -1 y el +2% en cuanto a la previsión de ocupación de este próximo verano. Un parámetro que vemos sí ha variado, también en mercados internacionales, aunque con mayor impacto en el mercado nacional, es la alteración de las reservas, donde un 25% más de volumen de reservas realizadas en los últimos 45 días de cara a este próximo verano. Esto demuestra que para esta temporada, llegando a niveles similares al 2019 como indicado en el punto anterior, la previsión tiene menor margen. Probablemente de cara a futuras temporadas, tanto nacional e internacional, veremos datos más similares a 2019 en este aspecto, con mayor preparación en las vacaciones. Finalmente nos centramos en la estancia media y ADR, en la previsión para este verano. Vemos que la estancia media aumenta 3,7%, principalmente en mercados internacionales, y unos ratios de oscilación entre -1,1 y +2,3% en cuanto al ADR. En este aspecto, comentar que sí vemos algo de aumento en mercados internacionales para tipologías de habitaciones superiores, que ayuda a entender el impacto que esto pueda tener en el ADR. Nada más, un placer compartir datos con todos vosotros. Tenemos 2 minutos antes de ir a publicidad, pero sería imperdonable, aunque el tema de hoy es la ley turística, no aprovechar la oportunidad de tener hoy aquí a 4 personalidades como las que tenemos para comentar algo sobre estas previsiones, porque os veía a los 4 decir que sí a todo lo que estaba diciendo Javier. Entiendo que hoteleros, turoperadores, conseller de la consellería y Toni con esa Big Data que manejáis, algo muy rápido que queráis aportar sobre estos datos que decía Javier de Conetix. ¿Compartís todo percibís vosotros esa realidad? Bueno, las reservas anticipadas han vuelto, desde luego. Supongo que a lo mejor en algunos mercados hay una pequeña diferencia, pero desde luego es de agradecer que haya un poco de regularidad y normalidad, ¿o no, Carlos? Porque esto de last minute de los últimos 2 años y esa intensidad... Vaya legislatura te ha tocado en la Federación Hotelera, regalo, empezamos con Thomas Cook... No vamos. Lo sé, pero bueno, en eso podemos estar... No, estamos satisfechos, no contentos, porque todavía hay mucho camino por recorrer. Las cifras para Mallorca del mercado alemán están actualmente un 21% por debajo del 2019, pero vemos una clara mejoría, porque en el mes anterior eran un 30% por debajo. A nivel mundial, el mercado alemán está un 28% por debajo. Entonces vemos que la evolución es positiva. Lo único que tal vez yo como representante de Shaun Island y como mallorquín e interesado en que funcionen las Islas Baleares, lo que tal vez me preocupa más y deberíamos tener o mirarlo de reojo es que otros destinos se están comportando mejor, como por ejemplo Grecia, concretamente Creta tiene un -5%, las islas griegas tienen -11% y Turquía -13%. Es decir, que vamos evolucionando, vamos bien, pero nos estamos dando cuenta que ya no somos la decisión o el destino preferido de los alemanes, lamentablemente. Consejero Toni. Bueno, yo la verdad es que hay 2 cuestiones. ¿No? Primera, la temporada de Pascua ha sido excelente en Baleares comparado con otras plazas como Sevilla, Barcelona, Madrid incluso. Y la verdad es que como conozco los datos de asientos reservados en aeropuertos, pues os puedo decir que todos están por encima de niveles prepandemia. Os diría incluso que en algún aeropuerto, no voy a detallar, pero incluso con incrementos de 2 dígitos.
Por lo tanto, bueno, todo apunta a que ese sprint a la normalidad se está produciendo y la verdad es que a pesar de la guerra y de otras cuestiones como la inflación, creo que Baleares conseguirá en esta ocasión recuperar el gap prepandemia, que en la temporada 2021 se quedó en 2/3 y creo que nadie duda que esta vez conseguiremos alcanzar ese nivel de 2019. Pues ayer manejas las mismas cifras. Sí, yo creo que todos vemos la temporada, que va a ser una temporada muy positiva de recuperación. Sí me gustaría que, y se está analizando, y yo creo que Toni siempre aporta en eso, yo creo, importantes datos al respecto, es intentar a ver si somos capaces de no medirnos solo por los 16 millones, 15 millones 800, ir al número concreto, ¿no? Yo creo que las cifras de rentabilidad es lo más importante, para eso estamos intentando mejorar. Yo creo que eso he escuchado a María también muchas veces. Yo creo que eso es como nos tendremos que ver a final de temporada, ¿no? Ver cómo han sido las rentabilidades, cómo lo ha hecho nuestro sector, porque lo que será la ocupación será una ocupación importantísima. Hay aeropuertos de nuestras islas que efectivamente ya están con unas previsiones superiores a 2019. Por tanto, yo creo que se trata más de dar el otro debate que el... Sí, incidíais en la primera intervención. Hablemos de competitividad y de otros... Claro, porque al final... Periodísticamente es siempre la lo cifra. que más vende es si somos 16 millones 1 o 15.800. Yo creo que lo mejor es ver qué rentabilidades tiene nuestro sector y cómo incidimos en materia de competitividad para no tener esa dependencia de una cifra casi exacta, que parece que si no tenemos esa cifra no nos habremos recuperado, y no será exactamente así. Hemos tenido más empleo en esta Semana Santa que nunca, no habiendo tenido exactamente la misma cifra turística. Por tanto, yo creo que por aquí es por donde tenemos que ir. Pues, como decía, nos vamos a una pausa publicitaria muy breve y continuamos en unos minutos. Passió per la vida i el treball ben fet. Compromís en tot allò que feim. Esforç i dedicació per aconseguir el que ens proposem. Amor pels nostres i per la nostra. Entrega i entusiasme en el nostre celler de Mallorca. Blanca terra, sortit del cor de la nostra família. ¿Eres profesional de la hostelería? ¿No encuentras stock? Todo lo que necesitas está en un solo lugar. Cine Marrachí. Tenemos stock. Maquinaria y equipamiento profesional para hostelería. Fabricación a medida. Productos nuevos y de segunda mano. Servicio técnico propio. Atención personalizada y financiación a medida. Prepara ya la temporada 2022. Cine Marrachí. Estamos aquí para ayudarte. ¿Necesitas retirar tus residuos? Hazlo de la forma correcta. En Aujub Contenedores encontrarás todos los servicios que necesitas para retirar tus residuos cuidando del medio ambiente. Alquiler de contenedores de obra, tubos de desescombro, sacas, maquinaria para la construcción, camión grúa y transporte autorizado de residuos. Infórmate en el 971 43 18 11 o escríbenos a info@aujub.com. Aujub Contenedores. Cuidamos del medio ambiente. Cuidamos de ti. TQ Eurocredit, la alternativa a la banca ahora a tu lado. Estudiamos tu situación financiera, te asesoramos sobre la financiación privada y realizamos un servicio de acompañamiento y retorno. Nuestra misión es conseguir tu beneficio. TQ Eurocredit, un nuevo futuro financiero empieza. Seguimos aquí en Hosteltour Televisión hablando de la nueva ley turística y lo hacemos en compañía de nuestro consejero de Turismo, de Toni Riera, de María Frontera y de Carlos Fuster. Me gustaría retomar una de las cuestiones que habéis lanzado al principio. Toni, lo decías, ha recogido un poco el testigo también María. Toni, decías que al final esta ley pone mucho peso en la capacidad tractora del sector hotelero. María ha recogido el testigo y ha hecho una mención a la responsabilidad compartida que también debe tener la administración. Teniendo en cuenta que venimos, como tú decías, María, se ha evidenciado una labor que ya estaba haciendo el sector hotelero desde hace años, has hablado incluso de un porcentaje de un 48% de algunos KPIs que ya el sector hotelero había implicado.
se echa a veces un poco de menos el mismo compromiso por parte de la Administración a nivel de inversión concreta en algunas. Veo, conseller, que sonríes, no sé por dónde me va a salir esto, pero creo que hay una responsabilidad también de exigencia por parte del sector a que se acompañe la inversión en inversión pública también. En inversión pública me refiero en el destino aterrizado. No sé si hablamos de aguas, no sé si hablamos de movilidad. ¿Cuál es el papel de la Administración? Y hablo no solo de la parte del Gobierno, hablo de ayuntamientos, como bien decía María, o de consejos insulares, que también ya tienen todas las responsabilidades de la ordenación turística. Bueno, creo que como destino la parte pública juega un papel crucial, ¿no? Yo creo que aquí sí que entiendo que cuando nosotros hacemos una norma así, entiendo perfectamente que María reclame y decir, bueno, pues la parte pública, ¿qué tiene que aportar? Yo creo que estamos en un momento donde desde las distintas consejerías, desde los distintos consejos, hombre, hay una apuesta clara por al menos empezar de nuevo a introducir mejoras en infraestructuras básicas, ¿no? Tenemos licitada, yo creo que la depuradora de Palma es un compromiso del Gobierno de España muy importante, con más de 100 millones de euros de presupuesto para poder hacerlo, lo cual es imprescindible. Luego hay fondos Next Gen también para poder hacer todo, un trabajo importante en todo lo que es Playa de Palma para poder también hacer medidas hídricas que son también muy reclamadas por el sector. El Consell de Mallorca está dentro de los fondos Next Gen estableciendo plantas compostadoras, lo cual también es necesario para el tratamiento de residuos. Yo creo que es básicas esas infraestructuras. La primera ya programada en Llucmajor, otras programadas en el norte de la isla que tienen que acabar de definirse y por tanto tienen que realizarse. Y luego en materia energética, con más de 200 millones de euros que tiene vicepresidencia del Gobierno, la Consellería de Llanes, para desplegar toda esa fuerza, ¿no? Y una apuesta importante en materia de energías renovables. Tenemos como ejemplo, yo creo que la fábrica de hidrógeno de Lloseta. Por tanto, yo creo que estamos acelerando, pero efectivamente nos queda un camino importante. Yo aquí lo que decía antes Carlos es que es así. O sea, España tuvo durante 5 años, toda la legislatura del Partido Popular, del presidente Rajoy, que hizo un impuesto al sol, lo cual es complicado de entender, introducir mecanismos de gravar la energía solar. Ahora que se ha retirado, la mayor apuesta que va a hacer España es precisamente en solarizarse. España tiene una capacidad de solarización impresionante e incluso para luego poder exportar energía verde a Europa. Podemos ser, si se aciertan las previsiones, y yo creo que la Comisión Europea lo ha señalado, que España sea el principal polo de producción de energía renovable de Europa, lo cual nos pondría en un posicionamiento distinto, conjuntamente con Portugal, ¿no? La península ibérica tiene esa capacidad. Esa es la transición que tenemos que hacer y que ahora hay que acelerar, porque lo que estamos viendo ya no es una medida de responsabilidad social, ya hemos visto lo que ha pasado en Ucrania con la guerra que ha desatado Putin. Por tanto, la autonomía energética es realmente una cuestión económica de primer orden y por tanto una apuesta decidida por las energías renovables. No solo es por conservar nuestro medio ambiente, que también, pero lo es también por un tema de autonomía y de independencia económica que necesitaremos desarrollar en los próximos años. Está claro, pero está claro. Todo esto es a futuro y está muy bien y es el camino. Pero fíjate, nosotros ya tenemos unos plazos concretos, empiezan el año que viene y estos son inversiones futuras. Y yo creo que lo que nos ha enseñado esta pandemia, mientras el sector hotelero y muchos otros sectores han estado reevaluando procesos, mejorando en inversiones también, formación, la administración pública estuvo como en stand-by. Tuvimos mucho trabajo, que conste, no voy a quitar el mérito porque tanto en el 2020, porque ahora estoy hablando de otros temas, pero en 2020 y 2021 tuvimos muchos desafíos para arrancar, pero ahora hablo del tema de transición energética, el tema de control de las canalizaciones de agua, toda la pérdida de toneladas de agua que hay en las islas. Yo creo que la tecnología sería inminente, que tendría que haber una inversión para empezar a monitorizar todo este caudal que se cae, y eso se puede hacer inmediatamente y empezar a hacerlo y no esperar, que es verdad que en depuradoras, fíjate, estamos hablando de inversión en depuradoras cuando ya venía de atrás, más vale tarde que nunca, pero hay muchas otras medidas que pueden ser inmediatas y toda esa simplificación burocrática, ese entorno de negocio alrededor de la administración pública se tiene que reevaluar y mejorar, no solo toda esta parte de transición, para acompañar al sector y para acelerar también a ellos que nos acompañan, ¿o no? Es importante, un poquito, creo que hacer muchos deberes, todos, no solo con esta... Es verdad que estos millones los oímos. Yo admito el envite muchos cada día. El envite de María es claro y tiene toda la razón. Yo creo que los plazos, la Administración se los pone porque nos los han puesto. Por tanto,
no es que no nos queramos poner plazos, Europa ya ha puesto los plazos claros y aparte va a haber una monitorización de esos fondos de forma directa. Por tanto, todos los recursos que tenemos, solo entre turismo y vicepresidencia, son más de 460 millones de euros que vienen a nuestras islas. Por tanto, es una cantidad importante para hacer procesos de transformación. Por lo tanto, no es que no nos queramos poner plazos, es que ya nos han puesto un deadline con una hoja de ruta clara y por tanto tenemos que cumplir, y si no pueden irse a otros territorios. Por tanto, yo creo que aquí la apuesta será clara. Ahora estamos trabajando ya en las segundas líneas de medidas. Ayer aprovechamos con el secretario de Estado de Turismo para, en los momentos que tuvimos tanto a solas Consellería con él como con la Federación, ver un poco qué medidas tenemos que seguir impulsando y cómo nos tienen que ayudar para introducir esas mejoras, ¿no? Ahora estamos ya pendientes de sacar convocatorias para empresas directamente. Seremos la comunidad autónoma que más recursos ponga directamente en las empresas, que creo que eso María lo sabe, porque de los fondos turísticos somos los que más inversión directa haremos en empresas. Me consta que haremos y que tenemos que trabajarlo en el futuro. A ti, María, lo que te molesta es el futuro perfecto yo de... Yo lo entiendo. Ayer el secretario nos decía los 90 millones que vinieron el año pasado, que todavía no hemos tocado con las manos y que no vemos en esa inversión, ¿no? Entonces, claro, es verdad que vienen todos estos millones. Desde luego, el reparto de los fondos de ayuda a las empresas se hizo de una forma rápida y eficiente, pero aún así parece todo muy futurible y las empresas muchas veces te dicen, nosotros tenemos que empezar a caminar con el recorrido que ya llevamos. Entonces, es verdad que necesitamos que esa colaboración público-privada sea verdadera y esencial y que los dos hagamos estos con las mismas deberes. reglas de juego. Sí, es muy necesario, pero además es que para inspirar y para que demostrar que es verdadero, tiene que ser así. Hacia los mercados, ¿verdad? Una cosa muy importante sería que también todos estos proyectos que se están haciendo es que haya una comunicación, porque realmente nos encontramos que muchas veces el cliente nos viene a nosotros, al turoperador o las agencias de viaje y dicen ¿qué se ha hecho con la ecotasa, con el impuesto turístico sostenible? Y realmente nos cuesta a nosotros explicar lo que se ha hecho. A veces incluso no conviene. Me lo has quitado de la... He querido ser políticamente correcto, pero es cierto, es cierto. Es difícil para un alemán que viene a Mallorca, que a lo mejor ya hace 10, 15, 20 años que viene, que se le explica que, bueno, aparte de todos los impuestos que ha pagado durante todos estos años, ahora tiene un impuesto nuevo que es para conservar el territorio. Claro, lo primero que dice un alemán dice... ¿Pero y qué han hecho con todo este dinero que yo ya he dejado? Yo y mi familia, mis amigos, etcétera, etcétera. Entonces es difícil de explicar y sobre todo creo que la verdad es que estoy escuchando en esta mesa, la verdad es que proyectos fantásticos, maravillosos, necesarios, indispensables para el futuro de Mallorca y del turismo, pero claro, comuniquémoslo como lo tenemos que comunicar, porque realmente es que hay una falta de comunicación, yo lo he dicho varias veces, que la comunicación de España y concretamente de Mallorca deja mucho que desear cara al exterior. Hay otros destinos que, lo siento, pero lo tengo que decir, hay otros destinos que, aparte de ganarnos la partida en según qué otras cosas, en clientes, en adelantos tecnológicos, etcétera, etcétera, también es la comunicación. Comuniquemos todo lo que hacemos, que lo estamos haciendo muy bien. Tenemos los mejores hoteleros vacacionales del mundo entero. Tenemos unas islas que son el paraíso y lo tenemos cerca de cualquier destino de Europa. Sí, pero entonces, hablas al final de dos conceptos distintos. Del producto por un lado, pero por otro lado hablas de acciones concretas. Coge el testigo, José. Sí, bueno, yo creo que a los alemanes no les cuesta entender lo que es un impuesto de turismo sostenible porque está en todas las ciudades europeas y por tanto se paga cada vez que uno va. Yo creo que si mi directora general que acaba de aterrizar de Miami, de la reunión con cruceros, nos decía la tasa diaria que tenían allí superior a los $50. Por tanto, es un concepto que ya existe. Yo entiendo la presión que se puede intentar hacer para que un gobierno pueda moderar, pero aquí son 2 euros. Creo que... No, pero va más a nivel de comunicación. Creo que a nivel de comunicación se debe entender que hombre, es complejo
también porque se ha puesto mucha carga ahí, pero yo he ido a bastantes ciudades europeas, he pagado el impuesto y no he preguntado todavía en muchos sitios exactamente todo el despliegue como se nos pide aquí. Y entiendo que tiene que ser así, que hay que tener esa transparencia, pero me gustaría saber qué proyectos conoce como tour operador que haya hecho, yo qué sé, pues una ciudad italiana con esa recaudación. Si yo se lo pregunto ahora y seguro que ha ido hace poco, seguro que no sabe decirme qué se ha hecho. Nosotros lo que sí lo publicamos y lo decimos. En los 2 últimos años, por ejemplo, el mayor despliegue en materia de comarketing y medidas sanitarias para poder garantizarnos como un destino seguro. Hemos invertido todo el presupuesto en ser el destino seguro y se ha visto así, porque hemos sido el destino que más ha mantenido en los años de pandemia, con un esfuerzo enorme por la parte privada. Se nos pidieron recursos para hacer hotel, lo digo porque creo que se comunicó muy bien, en el sentido de cuando nos abrimos la primera vez, el despliegue comunicativo de Baleares fue muy superior al de Grecia, porque Grecia tuvo complejidades en cómo comunicaba cosas, porque luego los británicos le dijeron que no era cierto lo que estaba comunicando, y en materia de seguridad es lo más peligroso que te puede pasar, hasta el punto de que el Foreign Office el año pasado, con el embajador británico aquí y en Madrid, dejó claro que los que mejor secuenciábamos la COVID era nuestra comunidad autónoma, de forma especial son Spaces, y eso nos permitió hacer una marca de seguridad que yo creo que se comunicó bien, porque lo comunicaron muy bien las empresas y teníamos una presencia mediática permanente gracias a haber estado abiertos antes que nadie, cuando Reino Unido nos abrió. Por tanto, yo creo que aquí se ha hecho un esfuerzo muy fuerte y ha costado muchos recursos públicos. Hemos tenido hoteles COVID, prácticamente ningún otro destino ha asumido, como nosotros, esa protección a nuestros clientes y, por tanto, creo que eso fue un factor fundamental y diferencial, reclamado y solicitado por la Federación Hotelera. Se pactó hasta los hoteles que teníamos que tener en marcha para eso. Por tanto, yo creo que desde lo público y privado se ha hecho un esfuerzo enorme conjunto. Yo creo que aquí, que lo podamos comunicar algunas cosas mejor, sí, claro que sí, pero que se está haciendo un esfuerzo en realizar un mayor despliegue todavía. Hombre, yo creo que la ley turística se ha presentado en media Europa, tiene una gran acogida. Yo la semana que viene estoy en Hamburgo y en Berlín precisamente para explicarla. Creo que todo lo que se ha hecho en Bruselas ha servido para posicionarnos. Creo que temas como el de hidrógeno nos posiciona a nivel europeo, con la Comisión y la Presidenta de la Comisión Europea poniéndonos de ejemplo. Son acciones distintas de una promoción pura, pero que te sitúan como un referente en materia de sostenibilidad. Y yo creo que eso sí que lo estamos haciendo. Creo que estamos cada vez apareciendo más en determinadas cosas que llaman la atención. Ayer llegamos a un acuerdo para limitar los cruceros en el puerto de Palma. Bueno, pues eso sale hoy en todos los medios de comunicación, no solo de España, sino a nivel europeo, porque tiene tanta fuerza nuestras islas que acuerdos en ese sentido marcan mucho un camino a desarrollar. Y yo creo que eso empezará a valorarse más que otras cuestiones. Estamos a quedar sin tiempo. Carlos, rápidamente, porque nos quedamos sin tiempo. Solo muy corto, porque creo que es una equivocación el decir que no sabemos en otros destinos lo que hacen con el dinero. O sea, si no lo hacen los demás, no lo tenemos que hacer nosotros. Yo he dicho que aquí lo hacemos, ¿eh? Hay una página web que lo publicita y la podéis consultar siempre. Lamentablemente, yo como representante del mercado alemán os puedo decir que falta información porque nos la pide a nosotros, y además a un alemán le es difícil entender, y sin meterme en el detalle de algunos proyectos que se hacen con ese dinero, que entiendan que se hace con ese dinero, cuando es un impuesto de turismo sostenible. Yo creo que es todo lo contrario. Denle publicidad a lo que hacen, pero dénsela de bombo y platillo. Vamos a hacer, pues, el proyecto que ustedes crean. Entonces, publicítenlo. En Mallorca, a partir del 2023-24, va a haber esto que se ha hecho con este dinero. Es difícil, es complicado, y la transparencia en muchos casos pues es complicada en el asunto del ITS. Vamos a dejarlo ahí, Manolo, porque si no entramos en una guerra. No, pero estos es dos últimos estupendo. años Si el único problema que tenemos es el tiempo. Han comunicado realmente muy bien lo que se hacía, pero anteriormente ha habido bastante descontento, no solo por la parte privada, la parte, alguna parte. Volviendo un poco a lo que estabais comentando. A lo que nos tocaba. Sí. Todo toca, ¿eh? En esta charla toca todo, incluso los vídeos que tenemos preparados, que nos vamos a quedar sin tiempo. La verdad es que
llevamos muchísimo tiempo siendo lineales, ¿no? Cierto. Y entonces yo creo que más que intentar hacer el modelo lineal más eficiente y por lo tanto menos impactante en términos ambientales, lo que hay que conseguir es hacer el modelo circular, y eso lógicamente se encuentra con cuellos de botella en materia de normativa, en cuellos de botella en materia de infraestructura, en cuellos de botella en materia de tecnología, muy importante, no hay circularidad sin tecnología, y lógicamente pues ahí para acompañar ese tránsito circular pues se necesita, sin lugar a duda, mucho acompañamiento y mucha toma de decisiones pública y privada, ¿no? Yo creo que ahí está el gran reto. Y es un reto que no es baladí, porque a decir verdad la circularidad abre las puertas a algo más, a mi modo de ver, más atractivo para Baleares, que no es únicamente el turismo verde o el ecoturismo, que no es únicamente el turismo sostenible, que no es únicamente el turismo reparador, sino que es un turismo regenerativo. Y yo creo que lo que hay que comunicar es esa ambición y poner efectivamente todos los motores para que Baleares sea un ejemplo de cómo se convive el ecosistema con el sistema turístico, con el sistema cultural, con el mercado laboral, con el sistema educativo. Es decir, yo creo que ahí la gran potencia que tiene la circularidad es que nos abre las puertas de ese turismo regenerativo, que no solo intenta minimizar los impactos, sino que además consigue reparar buena parte de los impactos que hemos ido generando durante estas décadas de desarrollo. Y ahí está el reto. Para ello, plan integral, ¿verdad? Eso es muy necesario. Plan integral y estratégico de comunidad autónoma para englobar todas estas iniciativas, mismos objetivos compartidos, sector productivo, no solo el sector turístico, que a lo mejor el sector hotelero es el tractor del resto de la cadena turística, pero hay otros sectores productivos y sobre todo la parte de administración pública con las distintas competencias, con ese objetivo de cambio y transición de economía lineal a circular, muy ambicioso, pero posible en estos momentos. Imprescindible, de hecho no es que sea posible. No, es la única vía si queremos diferenciarnos, ni comunicación, no bastan todas estas cosas que hacíamos antes. Pero una pregunta que os lanzo ahora a este lado y de la que probablemente podéis tener alguna respuesta, pero desde luego no la culpa. Es decir, cuando hablamos de... hace unas semanas publicamos una noticia, estamos hablando de esa demanda de un turismo más sostenible que quiere el turista, y decíamos... había una encuesta que dice el 65% de los huéspedes quieren un hotel más sostenible, pero solo un 23% está dispuesto a garantizar, a pagar un poco más por hacerlo. Cuando pasamos la pelota a la responsabilidad hacia el cliente, y el cliente dice, no, yo quiero un destino más sostenible, un hotel más sostenible que no me dé plásticos, todos esos costes no estoy dispuesto a asumirlo, lo tiene que asumir la industria, lo tiene que asumir el destino, lo tiene que asumir el hotelero. ¿Cómo lo hacemos eso? Porque si es una demanda por parte del turista, pero no quiere pagar más, esos costes, ¿qué pasa, Carlos? ¿Quién los va a asumir? ¿El hotelero? Es realmente difícil de contestar, sí. Además, sobre todo en la época que estamos viviendo, porque estamos viviendo una época de una inflación, vamos a decirla, desbocada, con unos costes bárbaros, con unos salarios contenidos. Entonces, realmente, intentar pasarlo esto al cliente, al turista, pues la verdad es que va a ser difícil. Pero va a ser difícil no tanto porque quiera o porque no quiera, sino tal vez porque no pueda. Porque estamos dándonos cuenta que la clase media se está empobreciendo y ello va a conllevar que tal vez las vacaciones pues las tenga que reducir. O el presupuesto, o los días de estancia, o la categoría. A lo mejor en vez de un 4 estrellas solo se va a poder permitir un 3 estrellas. Realmente estamos haciendo todo esto en una época muy difícil por el contexto en el que estamos viviendo, como ha dicho el mismo el conseller, por la guerra entre Ucrania y Rusia, que nos está afectando a todos. Pero es la única manera, o sea, es que tenemos que hacerlo sí o sí. Es verdad que la coyuntura no acompaña, también hablábamos si era el mejor momento de la ley o no, pero son las circunstancias que tenemos, hay que apechugar y el precio lo estamos aguantando, porque es verdad, es imposible que esto el consumidor lo pueda pagar, es evidente. Perdona que te interrumpa, María, pero tenemos que ver un vídeo, porque evidentemente en la charla de hoy no podíamos tener representados todos los sectores, pero sí queríamos también darle voz a otros dos actores relevantes. Hablo de la Federación de Viviendas Turísticas, Febitur, y en el caso de su presidente, Tolo Gomila, y también, como no, la voz de los trabajadores, en este caso Silvia Montejano, que es la secretaria general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras en Baleares. Vamos a escuchar el vídeo. Yo creo que la pandemia, principalmente a Baleares, también lo que nos proporciona es una oportunidad desde el punto de vista de lo que hemos hablado cientos de miles de veces, de tratar de romper esa estacionalidad que tenemos. Yo creo que ahí hay una ventana muy interesante y es la ventana principalmente del turista, del nómada digital, ¿no?
que antes comentábamos. Baleares lo tiene absolutamente todo, una fantástica conectividad, una enorme y gran oferta de alojamiento de cualquier área de tipología, tanto de establecimientos turísticos, hoteles rurales, viviendas de uso turístico, nuestra gastronomía, nuestra cultura. Lo que pasa es que ese es un tipo de perfil de turista que es un turista más de meses, como comentábamos anteriormente, y yo creo que ahí hay un nicho de oportunidad realmente extraordinario, ¿no? Ojalá la administración pública pues sea capaz de verlo, ¿no? Porque a diferencia de otras comunidades autónomas y de otras ubicaciones, sí que estamos viendo campañas realmente para poder captarlo y aquí no lo vemos, ¿no? Somos una comunidad autónoma que nuestras islas son pequeñas y nuestros recursos son escasos. Por lo tanto, verdaderamente en los meses fuertes de turismo pues hay cierta dificultad, ¿no? Por el volumen de población flotante que tenemos. Por lo tanto, yo creo que tanto socialmente hablando, como medioambientalmente hablando, como laboralmente hablando, la reflexión está en ver de alguna manera cómo podemos desestacionalizar nuestra principal industria, que es el turismo, sin renunciar al sol y playa, evidentemente, pero diferente para que puedan visitarnos el resto del año. Pues después de este vídeo nos quedamos prácticamente sin tiempo. Vamos a escuchar la última píldora de datos que tenemos, en este caso de Travelgate X, con Irene Gómez, que es la directora de Recursos Humanos de Travelgate. El trabajo a distancia y la flexibilidad laboral han impulsado el surgimiento de los nómadas digitales, personas que viven y trabajan mientras viajan. Esto propicia la búsqueda de viajes de larga duración, las reservas de hoteles y las conexiones entre diferentes ciudades. Esta tendencia puede coger fuerza si finalmente España aprueba el visado especial para este tipo de trabajadores cualificados desplazados. Estaremos pendientes de este tema, ya que podría tener un efecto relevante en las reservas individuales de larga duración. En Travelgate hemos analizado algunos datos interesantes. Por ejemplo, ¿cuáles son los días favoritos para las reservas de viajeros europeos y los días de las cancelaciones? Como podéis ver en nuestros gráficos, españoles y portugueses prefieren reservar sus estancias de hotel los lunes, los ingleses los domingos, mientras que los italianos y franceses prefieren hacerlo el miércoles. Consideramos que son datos interesantes en el sentido de que permiten planificación y organización para aquellos que teletrabajan o se mueven entre destinos. De las personas que viajan solas podemos decir que para mayo y junio el porcentaje es menor respecto a los años anteriores. Esto puede ser porque hay personas que se están desplazando a destinos tradicionalmente vacacionales para trabajar en remoto. También hemos analizado las estancias de viajeros, que tanto reservan hotel para descansar como para trabajar. Podemos ver que en este año han subido casi un 2% las estancias de todos los tipos de viajeros, personas solas, parejas, familias y grupos respecto al año anterior. Existe también una diferencia significativa respecto a 2019, cuando veíamos estancias de 3 a 5 días. En cuanto a los precios de las estancias, vemos claramente el aumento, pero también porque los viajeros han reservado más días para descansar, para trabajar o para asistir a eventos de negocios, que son la gran tendencia del momento. Por ejemplo, estamos visualizando este movimiento en las reservas para nuestro próximo evento corporativo Conex, el próximo 31 de mayo en Palma, y Afterex en Calviá. Dos localizaciones de Baleares que este verano tendrán reservas al alza desde diferentes nacionalidades. En cuanto a precios, el ADR medio para los meses de verano en Baleares se sitúa en 166,01 y la estancia media es de 6,2 noches. Esperamos que esta información os sea útil. Desde Travelgate os mandamos saludos. Pues, aunque parezca mentira, nos hemos quedado sin tiempo para poder seguir debatiendo un poquito más sobre esa ley turística. Creo que ha quedado bastante clara un poco todas, no solamente esos avances en la ley, sino también las posiciones del sector por la parte de otros actores. No me queda más que agradeceros vuestro tiempo y vuestra participación en el programa de hoy. Carlos Fuster, de Shaun Island Reisen, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias también, María, presidenta de la Federación Hotelera, María Frontera, Iago Negruela, conseller de Turismo, Toni Riera, del CRE. Muchas gracias a los cuatro por participar y hasta una próxima ocasión en la que podamos coincidir. Gracias a ustedes por su atención, buenas noches y hasta la semana que viene. Gracias.